Hola, el día de hoy quiero presentarles a uno de nuestros consultores senior, Arturo Sánchez Vasconcelos. ¿Cómo estás, Arturo? Hola Adriana, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y gracias por la oportunidad de esta plática que vamos a hablar de un tema importante para las organizaciones. Gracias, Arturo. Para empezar, quisiera que nos definieras el tema del día de hoy, que es planeación estratégica de negocios. Así es, Adriana, hoy vamos a hablar prácticamente de manera muy sintetizada de lo que es planeación estratégica y pues si me lo permites puedo iniciar con una breve definición muy general de lo que es planeación estratégica en términos muy prácticos. Planeación estratégica, Adriana, es la capacidad que tiene una organización a través de sus ejecutivos, de su personal estratégico, de definir el rumbo, la dirección y las estrategias para alcanzar los objetivos que tiene la compañía de corto, mediano y largo plazo en una característica bien importante que diferencia la planeación estratégica entre otros planes dentro de la empresa. Y me refiero, Adriana, a la rentabilidad y la participación de mercado. Es decir, prácticamente planeación estratégica se basa en definir una visión muy clara, ayudar a las organizaciones a tener un rumbo muy bien definido en términos de mercado, en términos de negocio, en términos de producto, en términos de retos, en términos de economías, de hábitos de consumo. Y una vez que el empresario, que la compañía tiene claro ese objetivo, ese mercado, define una serie de pasos y elementos que terminan en estrategias puntuales para alcanzar esa visión a través de la rentabilidad y participación del mercado, Adriana. Excelente, excelente. ¿Hay algún indicador, Arturo, que nos permita darnos cuenta que necesitamos contar con una planeación estratégica en nuestro negocio? Fíjate que sí, y lo quiero abordar, Adriana, no a lo mejor desde el punto de vista indicador cuantitativo de rentabilidad, que puede ser un tema, sino de algo mucho más práctico, Adriana, que es con respecto al tiempo que le dedicamos a cierto tipo de habilidades en las organizaciones. Déjame te explico un poco de manera muy práctica a qué me refiero con este concepto del tiempo que le dedican las personas a la organización. En una compañía, Adriana, existen tres principales tipos de habilidades con las que finalmente tú puedes operar, dirigir, establecer una compañía. El primer nivel de actividades se llaman habilidades operativas. ¿Qué son este tipo de habilidades operativas, Adriana? Son todas aquellas actividades que, como su nombre lo dice, nos sirven para operar o hacer alguna acción dentro del negocio. Llámese hacer una parte de programación, ensamblar, armar, administrar, analizar, evaluar. Todos estos verbos que son actividades prácticamente operativas en una compañía, se dice que son habilidades de operación. En segundo nivel tenemos habilidades de manejo de personal. Estas habilidades son habilidades sumamente importantes que tienen que dominar principalmente los mandos medios. Los mandos medios son responsables de hacer que operativos logren objetivos a través de esta habilidad principal. Y el tercer tipo de habilidades tiene que ver con la habilidad de planeación y toma de decisiones. Ahora bien, Adriana, estas tres habilidades interactúan entre sí para ir desarrollando ciertas posiciones dentro de la organización. Por ejemplo, un puesto operativo tiene que dominar al 100% o lo más cercano a este 100% las habilidades de tipo operativas para poder desempeñar de manera efectiva su posición de trabajo. En el caso de los gerentes, podemos encontrar que existen dos grupos de gerentes en una organización. Los gerentes operativos son aquellos que pasan aproximadamente el 70% de su tiempo tomando habilidades de manejo de personal y 30 o 20% habilidades de operación. ¿Por qué domina la operación? Porque tiene que entender qué hace su equipo, pero su principal función, repito, es hacer a través de su liderazgo que operativos logren objetivos. Esa es la principal habilidad de un mando medio operativo. Sin embargo, Adriana, existen habilidades, o en este caso posiciones, de gerentes estratégicos. ¿Cuáles son estos gerentes estratégicos? Los que tienen aproximadamente un 60% o 70% de habilidades de manejo de personal, 10% aproximadamente de habilidades de operación y un 20% de habilidades de planeación y toma de decisiones. Este tipo de gerentes no solamente permiten las organizaciones hacer que un equipo de operativos logren objetivos, sino que además, a partir de su razonamiento, de su análisis y de su evaluación de sus funciones a las que está él a cargo,
puede lograr generar valor a través de estrategias de la expertise o de la habilidad que tiene dentro de su área. Y finalmente, uno de los puntos más importantes, y es aquí donde haré una pequeña pausa, es las posiciones directivas ejecutivas, por lo general deben de tener entre 80 y 70% habilidades de planeación y toma de decisiones, y entre un 20 y un 30% habilidades de manejo de personal. Un directivo, Adriana, tiene como principal objetivo definir el rumbo, las estrategias y la visión del negocio para ahora sí poder, a través de su liderazgo y los mandos medios o las subdirecciones, poder implementar y comunicar las diferentes estrategias. Entonces, en gran medida, cuando un ejecutivo o una compañía en lo general basa la mayor parte de su tiempo o la mayor parte de sus esfuerzos o sus habilidades se inclinan a una posición más operativa, decimos que la operación o que la gestión o que la dirección está diluida en la operación. Y es difícil cuando un equipo gerencial o cuando un equipo directivo pasa gran parte de su tiempo o de sus habilidades gestionando actividades operativas, que pueda ver con claridad el rumbo y sea una autogestión de poder ajustar la estrategia del negocio, a tomar las decisiones adecuadas para poder llevar a la compañía hacia donde quisiera llevarla en su planeación estratégica. Igual en el caso de los mandos medios, si tienes, siempre les digo a veces a las organizaciones, si tienes un gerente que pasa gran parte de su tiempo y de sus habilidades operando, tienes un operador caro y probablemente un mal gerente que no logra hacer que su equipo de trabajo logre objetivos. Adriana. Muy bien, pues muy revelador y muy interesante esta información. ¿En qué momento una organización necesita invertir en planeación estratégica, en desarrollar a sus ejecutivos y el director mismo contar con una planeación estratégica? Es una muy buena pregunta, Adriana. Generalmente a veces tenemos la concepción que cuando hablamos de planeación estratégica son actividades que a lo mejor creemos que solamente las empresas grandes, transnacionales o consolidadas prácticamente es como su día a día. Y la realidad es que la planeación estratégica nace inclusive en procesos de emprendimiento. Prácticamente universidades como la Universidad Panamericana aquí en Jalisco o en algunas otras universidades obligan en sus procesos de incubación de negocios a que el emprendedor inicie con procesos de planeación estratégica, y más aún empresas que están en consolidación, crecimiento y finalmente expansión. Entonces, la planeación estratégica tiene que ver desde el momento inclusive en el que estás modelando un modelo de negocio y tratando de generar un proceso de emprendimiento. Y nunca es tarde hacer planeación estratégica. Si por alguna razón la compañía no tiene el hábito o no se ha dado el tiempo, repito, es muy común que las empresas que de alguna manera viven en el día a día o que están sumergidas en la operación, se les olvide esta importantísima tipo de habilidades y esta importantísima función que es estar planeando el rumbo y finalmente ajustando las actividades del día a día para llegar a ese objetivo. Entonces, en cualquier momento es importante definir, planear y obviamente vincular la compañía a lo que decíamos, estos dos importantes objetivos, Adriana: rentabilidad y participación de mercado. Excelente. Y entonces, quiere decir que si contamos con una planeación estratégica, ¿esto nos garantiza el éxito de nuestra empresa? Fíjate que diríamos en negocios, no hay nada escrito en términos de la empresa, en términos pues ahora sí, del éxito de una compañía. Sin embargo, sí es un seguro que te permite anticipar y tomar decisiones rápidas ante cualquier cambio que puedas encontrar en tu entorno económico. Entonces, si bien no hay nada en el mundo, es una varita mágica que te garantice el éxito, sí te disminuye riesgos de manera importante. ¿Y cómo logramos que las compañías, Adriana, si me lo permites hacer rápido un pequeño paréntesis, ¿cómo es este camino de hacer planeación estratégica para los que nos estén viendo les quede un poco más claro cómo se debe hacer de manera correcta? ¿Existen pasos? Porque no solamente es el deseo y la buena voluntad de querer hacer planeación estratégica o de querer llegar a un resultado positivo en la organización. Tienes que tener habilidades, como ya lo vimos, y tienes que tener conocimientos que te permita ser bueno en este juego de la rentabilidad y la participación del mercado. ¿Cuáles son esos pasos que llevan a una correcta o buena práctica de planeación? Bueno, lo podemos resumir en 5 pasos fundamentales.
El primer paso, Adriana, tiene que ver con definir una visión clara de a dónde se quiere llevar a la compañía. Hablamos hace un momento del tema de definir escenarios económicos, economías que finalmente pueden crecer, canales de distribución, desarrollo de productos, etcétera. Hacia ese futuro o hacia ese escenario futuro que prevemos, entonces definimos un escenario al cual queremos llegar y hacia dónde vamos a llevar la compañía en ese futuro. El segundo paso, una vez que tenemos claras a dónde queremos llevar la compañía, viene la parte de definir un modelo de negocio. Y no necesariamente las empresas, el modelo de negocio actual que ha triunfado por años, significa que garantice el futuro y el éxito de la compañía en el futuro. Y es por eso que una empresa tiene que estar constantemente replanteándose y evaluando esta planeación estratégica para saber si sigue en el juego o no, o si su modelo cambió o no. Una vez que defines este modelo de negocio, el tercer elemento fundamental es analizar los factores externos y factores internos que afectan a la empresa. Si tú no sabes cómo está tu compañía, el alcance, sus fortalezas, sus debilidades, su estructura interna, y no sabes a qué te enfrentas de manera externa, hablando de amenazas y finalmente de oportunidades, y cómo el entorno económico finalmente se ha hecho cada vez más complejo. Por ahí hemos escuchado hablar del mundo VICA que hablamos en negocios desde hace ya un par de años. Un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y eso implica que estés muy atento tanto a tus factores internos y tus factores externos. Y una vez que tienes claro eso, viene la parte importante, que es definir objetivos muy específicos, muy concretos, y en este caso hablamos de rentabilidad, y finalmente, ya que tienes estos pasos previos, solamente así, Adriana, puedes desarrollar estrategias que te lleven a lograr esos objetivos. Y entonces, ahora sí, la planeación estratégica te ayuda en gran medida a alinear las estructuras de la empresa, las diferentes áreas, a alcanzar el mismo objetivo, la misma visión de la empresa. Generalmente, cuando una empresa no tiene una visión clara o no tiene una planeación bien comunicada o bien elaborada, identificamos que, por ejemplo, áreas que son de manera natural, que se tendrían que apoyar entre ellas como ventas y operaciones o finanzas, tienen problemas de comunicación. Cuando existe roce, cuando existen problemas entre los departamentos, generalmente hay un trasfondo de planeación estratégica y de alineación hacia las estrategias que no permite que la estrategia fluya de manera correcta en las empresas. De acuerdo. Sí. Y bueno, finalmente, invitar a todos los que nos están escuchando, Adriana, a que se animen a hacer este tema de planeación estratégica. Hemos mencionado que la planeación es una habilidad y adicionalmente es una serie de conocimientos. En la medida que una empresa, ya lo vimos, se enfoca en definir el rumbo de la compañía, decimos que una empresa está siendo dirigida. Y esto es importante, Adriana, porque entre el crecimiento orgánico que te da el mercado, y esto lo pongo así como una anécdota muy sencilla, cuando tu compañía, cuando la empresa crece al ritmo del mercado, quien dirige la compañía no es su equipo ejecutivo, es el mismo mercado que te está dando la oportunidad de que aproveches el impulso solito de la demanda del producto o servicio. Pero una empresa que se pone como reto crecer a tasas mucho más agresivas o tasas mucho más importantes, ahí sí, la planeación estratégica juega un papel importantísimo, y es cuando decimos que una empresa quiere ser acelerada. Entonces, pues prácticamente invitar a los que nos puedan estar escuchando a que se den la oportunidad de acelerar sus negocios, de crecer de manera más rápida que el mercado y sobre todo alinear todos los esfuerzos de las diferentes áreas a seguir una misma visión y una misma estrategia, Adriana. Excelente, Arturo. Te agradezco muchísimo, y si están interesados en conocer más de este tema, en Yarica estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Arturo. Al contrario, Adriana, un placer enorme y un saludo a todos. Gracias.